Los mitos de Géminis. El mito del hermano oscuro. Géminis es un signo de dualidad, de relación mental y aéreo, que lleva a sus nativos y a los que tienen este signo destacado a interesarse por todo, a querer aprender y comunicarse, reconociendo al otro como parte de uno mismo. Esto les lleva a ser versátiles, inquietos, inestables, elocuentes, con una sombra de duda permanente. Géminis es sutil y astuto, incluso puede ser tramposo. Dada su capacidad de relación, es seductor y encantador, haciendo cualquier papel para conseguir lo que quiere o lo que cree que quiere, oscilando siempre entre dos formas de vida, dos estados de ánimo, dos personas, etc. Géminis es la conciencia de que hay otro igual a uno mismo. La fusión y el deseo taurino ceden paso a la visión del hermano, la objetividad necesaria para aprender a vivir. Por eso Géminis juega y se abre a conocer y experimentar, porque hay cosas que no se pueden saber sin el contacto con el otro. Géminis es la necesidad de comunicación que surge cuando uno tiene las necesidades físicas cubiertas, por eso sigue a Tauro, y en esa comunicación encuentra todas las posibilidades. El aire es móvil y cambiante, no tiene límites, las ideas son perfectas y no están sujetas a ningún control, y es en Géminis donde se aprenden los mecanismos mentales, los lenguajes para la relación. Castor y Pólux. En la mitología hay gran cantidad de personajes relacionados con este signo, los gemelos arquetípicos opuestos e iguales a la vez, de los cuales cabe destacar Castor y Pólux, que dan nombre a las estrellas de la constelación de este signo, gemelos inseparables, aunque uno es mortal y el otro no. Castor y Polideuces, Pólux en latín, llamados los dioscuros, hijos de Dios, son hijos de Zeus y de Leda, mujer del rey de Esparta, Tíndaro. Zeus, para seducir a Leda, se transformó en cisne y se unió a Leda la misma noche que ella se había unido a su marido Tíndaro, y de estas uniones surgieron dos huevos. De uno de ellos nacieron Castor y Clitemnestra, que eran mortales, y del otro Polideuces y Helena, que eran inmortales. Castor y Pólux eran dos hermanos inseparables y muy valerosos que lucharon contra Teseo, que había raptado a su hermana Helena, y también participaron en la expedición de Argos con Jasón. En un relato posterior se pelearon con sus primos Idas y Linceo, otros dos hermanos, porque Castor y Pólux le robaron las novias el mismo día de la boda. Idas mató a Castor, y Pólux, enfurecido, mató a Linceo. Cuando Zeus se enteró, castigó a Idas con su rayo, y Pólux, solo y desolado, le suplicó a Zeus que le hiciera morir también, ya que no sabía vivir sin su hermano, al que quería tanto. Zeus, compadecido, lo dejó estar alternativamente, un día en el Hades, el reino de los muertos, y otro en el Olimpo, pero siempre juntos. En otras leyendas, Zeus aceptó convertir a Castor en inmortal, alternativamente con su hermano, de forma que cuando uno salía del reino de los muertos, el otro entraba y nunca se encontraban, ni en el Olimpo ni en el Hades. Esta forma alternativa de solución la veremos también en Virgo, signo que tiene alguna relación con Géminis, especialmente por el carácter mutable o cambiante de la experiencia. Este mito, además de explicarnos el lado geminiano de la unión entre hermanos, nos muestra también el lado casi amoral de este signo en la acción de robar las novias el día de la boda. Géminis es seductor y astuto y no le da importancia a los compromisos, es el lado infantil que nos lleva a transgredir impunemente las normas. Géminis no siente culpa, desde la mente todos los deseos son posibles. Ceto y Anfión. Otros gemelos mitológicos son Ceto y Anfión, hijos de Zeus, y Antíope, princesa de Tebas. Su historia es del más puro estilo heroico. Estos dos gemelos fueron abandonados en el monte al nacer y un pastor los cuidó. Después de recuperar el poder perdido, como tantos héroes, reinaron en Tebas construyendo unas murallas a la ciudad, y aquí es donde empieza el arquetipo geminiano. Anfión había recibido de Hermes una lira como regalo y era muy buen músico, y su hermano Ceto, que era fuerte y guerrero, lo despreciaba por ello, tachándolo de afeminado. No obstante, cuando llegó el momento de levantar unos pesados bloques para construir la muralla, Anfión tocó la lira de tal forma que las piedras se pusieron en movimiento y le siguieron hasta Tebas. En estos gemelos se ven los dos lados, el guerrero y el sensible, que unidos dan grandes resultados, pero es difícil que en Géminis uno sea consciente de la necesidad de esa unión. Es corriente en este signo el desprecio o la burla de lo que no se vive conscientemente, como si con esta actitud uno se reafirmara. Es conocida la forma crítica y cínica de las personas mentales acerca de experiencias sensibles o intuitivas, y es en este signo donde esta actitud se da más fácilmente. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo son también dos gemelos típicos, hijos de Marte, y la vestal Rea Silvia.
fueron salvados de las aguas del Tíber y amamantados por la loa. Guiado por los augurios, Rómulo escogió el monte Palatino para fundar Roma. En este relato, Rómulo trazó un surco con el arado para marcar el perímetro de la ciudad y Remo se burló de él saltando sobre el surco, de tal manera que se pelearon y Remo murió intentando matar a Rómulo. Aquí nos encontramos claramente con el gemelo oscuro, como en la leyenda de Caín y Abel, Esaú y Jacob y otras tantas. Remo es el hermano oscuro, el destructivo, y Rómulo el luminoso, el constructivo. Una vez en este mito vemos la burla del lado rechazado, que aquí se vuelve especialmente dañina, al extremo de que es preciso exterminarla para cumplir con el destino. Inanna y Ereshkigal. En la leyenda sumeria de Inanna y Ereshkigal, otras dos hermanas, el arquetipo geminiano está también presente. Aunque el relato guardaría relación también con el arquetipo de Escorpión y de Plutón, dios del inframundo, esos dos signos están de alguna forma relacionados, aunque no hay un motivo evidente, pero veremos a Hermes o Mercurio, regente de Géminis, como guía de las almas en el mundo de los muertos, siendo el único que va a poder negociar con el terrorífico Hades, o Plutón, dios del inframundo, regente de Escorpión. Creo que el símbolo nos expresa la capacidad de lo mental, en el sentido de conciencia y claridad, para atravesar las crisis y las situaciones difíciles. Inanna es la diosa de los cielos y de la tierra, hermana de Ereshkigal, que es la diosa del inframundo, y su nombre significa la señora del gran lugar de abajo. Esta diosa es una forma femenina del Plutón, o del Hades griego o romano. La historia empieza en el momento en que acaba de morir el marido de Ereshkigal y su hermana Inanna acude al funeral. Ereshkigal le ordena a Inanna que atraviese los 7 portales que hay hasta llegar a su palacio y que, como todos los que descienden a su reino, se despoje de algo en cada portal, de forma que Inanna, cuando llega al gran lugar de abajo, está totalmente desnuda. Ereshkigal está llena de dolor que transforma en odio porque acaba de perder a su marido y está embarazada, y la situación le recuerda a su infancia en la que la raptaron y la violaron, y por ello la desterraron al inframundo, mientras que su hermana Inanna se quedaba en el cielo. Su rabia es tan grande que hace pasar a su hermana por las pruebas de la muerte, pero Inanna, antes de partir al inframundo, le dijo a su sirvienta Ninshubar que acudiera a rescatarla en caso de que no volviera a los 3 días. Ninshubar, pasado este plazo, pide socorro al padre Enlil, el dios del aire, y este le responde que no puede hacer nada contra Ereshkigal, y finalmente acude a Enki, el abuelo materno de Inanna, que era el dios del agua y la sabiduría, que accede a ayudarla. Enki es un personaje curioso, al que se le atribuyen los 2 sexos. Es hermafrodita, hombre y mujer a la vez, capaz de ser duro, así como flexible y adaptable. Enki, con la tierra que se saca de las uñas, modela 2 figuritas de barro a las que llama las plañideras, y dándoles instrucciones las envía al inframundo. Al ser tan pequeñas nadie las advierte, y llegan al palacio de Ereshkigal, donde está Inanna, a la que su hermana ha dado muerte, empalándola. Ereshkigal está en este momento dando a luz a su hijo, con gran dolor, y las plañideras se compadecen de ella y le hablan de lo desgraciada que ha sido toda su vida. Ereshkigal se sorprende, ya que nadie en su vida le había tratado así, y agradecida por el reconocimiento de su dolor, les dice que le pidan lo que quieran, y evidentemente ellas piden el retorno de Inanna, que queda en libertad y regresa a su reino. En este mito sumerio se nos revela el tema de que para enfrentarse con el lado oscuro de uno es necesario despojarse de todo lo conocido, como cuando Inanna va pasando por los diferentes portales del submundo, quedando desnuda con la terrorífica visión de su hermana y muriendo a manos de ésta. Una vez nuestros esquemas mentales y nuestra forma de ver la vida han pasado por muchas transformaciones y en muchos aspectos han sido empalados y muertos, podemos esperar del dios del agua el sentimiento, una ayuda para comprender y compadecernos de nuestro lado oscuro y así redimirnos. No es desde el dios del aire, lo mental, que podemos esperar compasión, sino del dios del agua, lo emocional. El árbol de las Hespérides. Quizá uno de los mitos más claros de Géminis sea el tercer trabajo de Hércules, en el que el héroe debe encontrar el árbol de las Hespérides, pasando por 5 pruebas muy significativas. Hércules inicialmente se dirige al norte muy seguro de sí mismo y no escucha las palabras del sabio Nereo, que se le presenta en repetidas ocasiones y le dice: la verdad está en ti mismo, y en esta verdad encontrarás tu poder. Pero Hércules, aunque es hábil con la palabra, no entiende a Nereo y se va por otro camino. Seguidamente se encamina hacia el sur, en el lugar de la oscuridad,
Continúa su búsqueda y en este camino encuentra a la serpiente Anteo, con la que lucha repetidas veces sin conseguir vencerla, hasta que se acuerda de que siendo niño mató a una serpiente que se metió en su cuna y levantándola del suelo con las 2 manos puede dominarla. Hércules se dirige ahora hacia el oeste y encuentra en este camino a Busiris, el gran engañador que conducía a los hombres al error a través de las palabras y su aparente sabiduría. Busiris le dice que es el único poseedor de la verdad y que todos los hombres deberían seguirle. Hércules le obedece y se olvida de su trabajo, y así su fuerza se fue debilitando hasta que Busiris lo ata a un altar y lo deja allí durante 1 año. Al cabo de este tiempo, Hércules se acuerda de las palabras de Nereo y rompe sus ataduras atando al falso maestro en su lugar. Sigue entonces su camino hacia el este con mucha más sabiduría. El tiempo que ha pasado en el altar le ha enseñado mucho, y entonces ve a Prometeo encadenado a una roca sufriendo terriblemente, ya que un buitre picotea su hígado, matándolo así lentamente. Hércules se compadece y rompe las cadenas, cuidándolo hasta que se recupera de sus heridas. Entonces se pone nuevamente en camino sin saber hacia dónde dirigirse, y se encuentra a un peregrino que le indica que volviendo con sus propios pasos encontrará el árbol, y al girarse lo ve, pero nuevamente es retenido por un sentimiento de profunda pena al ver a Atlas tambaleándose, ya que lleva el mundo a sus espaldas. Hércules olvida su búsqueda y ayuda al gigante quitándole la carga de los hombros, de tal manera que el mundo rueda y cae, y ambos se ven libres. Delante de él aparece el árbol de las Hespérides, las manzanas del amor, que era la búsqueda inicial, realizando así el trabajo encomendado. Géminis se encuentra siempre en este complicado viaje, tomando caminos erróneos que le desvían de su trabajo inicial. En ese signo uno desatiende la llamada de su maestro interior, en el norte simbolizada por Nereo, y aunque lo intenta no puede dominar sus instintos en el sur, la serpiente Anteo, hasta que recuerda lo que ya sabía en su infancia. Todos conocemos el perder el norte y la equivocación, así como el volver a la infancia para recordar y deshacer las decisiones neuróticas que nos condicionan toda la vida. Es interesante destacar también la relación literal de los 4 puntos cardinales con 4 formas culturales distintas. En el norte hay sabiduría, en el sur instinto primario, en el oeste el gran engaño de la razón y en el este el sufrimiento y la compasión. La atadura de la razón, el falso maestro que nos ata a una realidad negativa y precaria. En el este, Géminis aprende el sentido del amor y la compasión, la aceptación de uno mismo necesaria para no seguir buscando inútilmente. Y finalmente, después de caminar en las 4 direcciones, la compasión se vuelve a ser evidente con Atlas, como algo a remarcar en este signo. En Géminis suele darse las polaridades que hemos visto en la mayoría de los mitos, a veces incluso de una forma literal. Hay un hermano bueno al que los padres quieren y otro malo que es despreciado por toda la familia. Los nativos de este signo suelen identificarse con uno o con otro. La dualidad está siempre presente en Géminis, el lado luminoso y el lado oscuro, en definitiva las 2 caras de la misma moneda, el salvador y el traidor, el constructor y el destructor. Incluso los cuentos de hadas están impregnados de este mito. Blancanieves y la reina, Cenicienta y sus hermanas, por ejemplo. En Géminis uno sabe que tiene una parte humana y una parte divina, y se siente condenado a vivir alternativamente en la oscuridad y en la claridad por cualquier pelea trivial interna, como nos describía el mito de Castor y Pólux. En Géminis todo es especialmente polar y se suele estar o bien en un lado o bien en el otro. Otro aspecto típico geminiano es el de no atender a su parte sensible y despreciarla desde su parte activa, cuando ésta es la que más puede ayudarle a resolver sus conflictos, como en el mito de Ceto y Anfión. Géminis se enfrenta siempre con esta tremenda dualidad, ya sea evidenciada en su interior o proyectada externamente en un hermano, dando vida al mito literalmente, una pareja, un trabajo, y es preciso que vea que la diferencia no es tan importante. Géminis, para evitar el enfrentamiento con su lado oscuro, busca intelectualmente la salida, sin saber que entrar en él es lo que le libera del laberinto de sus razones, y aquí podemos hablar claramente del mito de Inanna y Ereshkigal, de la necesidad de entrar en lo inconsciente y negado, y esperar ahí que el amor y la compasión hagan el resto. En Géminis debe darse un despertar de la conciencia, ya que sus preguntas no tienen respuesta. Lo odiado siempre es parte de uno mismo. Vivir es estar en continuo proceso, y aquí la lección es la comprensión del ritmo oscilante de las experiencias, de los diferentes caminos.
una lección de unidad más que de diversidad, que solo se consigue a través de un cambio de nivel, de la lógica a la emoción. Jesús necesita de Judas para llevar a cabo su destino, y en este signo es primordial aceptar esa traición del lado oscuro para llegar al conocimiento. El mito de Mercurio. El regente de Géminis es Mercurio, Hermes en los mitos griegos, el mensajero de los dioses, personaje ambiguo y fluctuante, que es ingenioso y astuto y puede moverse en los dos mundos, el de los dioses y el de los hombres. Rey de las fronteras, mentiroso y ladrón, y también el mago alquímico. Mercurio es brillante y tramposo, las dos caras de la inteligencia, es la dualidad arquetípica de la razón, que tan pronto puede hacernos comprender nuestra real naturaleza como autoengañarnos. Mercurio representa también el papel del psicopompos, el que ayuda a las almas a atravesar el proceso de la muerte y llegar al mundo de los muertos como el chamán. En Géminis uno puede ser consciente de la capacidad de crear su propio mundo, de que todo lo que nos sucede tiene que ver con nuestra forma de encarar la vida, de cómo nos creamos entornos, relaciones, barreras que son un reflejo de nuestra propia sombra, la sombra con la que como un hermano inseparable vamos a pelearnos y a aprender, a amar y a odiar. Es importante que como Peter Pan, personaje geminiano por excelencia, cosamos bien nuestra sombra a los talones para no ver separadas nuestras experiencias de quienes realmente somos. Géminis tiene pues el destino simbólico de aceptar el hermano oscuro que reside en su interior. De cada uno depende el ser sincero con uno mismo o autoengañarse.